Estos son los 5 salmos más poderosos que existen. Ten mucho cuidado a la hora de repetirlos porque realmente son muy poderosos y funcionan muy rápido. Mira, muchas personas creen que la Biblia y los libros religiosos son cosas del pasado, son cosas que no tienen ningún sentido o que han quedado, desprestigiadas con el tiempo, porque hoy en día nos jactamos de ser una sociedad muy científica, muy moderna, en la cual creemos que todo lo que tiene que ver con religión, todo lo que tiene que ver con mística, todo lo que tiene que ver con Dios son tonterías. Pero una de las cosas que más me hicieron reflexionar cuando empecé con toda mi búsqueda acerca del crecimiento personal, la espiritualidad y la metafísica, fue entender que la gran parte de las personas más listas del mundo, científicos, artistas, pensadores, eran religiosos y creían en Dios. ¿Por qué? Mira, por algo muy sencillo. Lo primero que tienes que plantearte es que todo lo que existe en el mundo tiene una causa, tiene algo que lo ha creado. Es decir, si tú ves una gallina, tiene una madre. Esa madre, pues a la larga vendría de, pues por ejemplo, según la teoría de la evolución, de un reptil. Pero lo que tenemos que entender es que todo existe por una causa mayor. Es decir, no existe algo, la materia que genere el espíritu, que genere todo, y no tenga causa. La única concepción posible de que algo se genere de la nada es lo que nosotros llamamos Dios. Es decir, para que exista la ciencia tal como la entendemos hoy en día, para que exista el Big Bang, ha de haber en algún momento una generación de la nada o de lo que consideramos como la nada. Y todo esto no lo digo para ponerme metafísico, para que nos pongamos a hablar de la causa primera, etc. Pero lo que quiero decirte es que realmente existe una manera de creer en Dios y existe una manera de entender la Biblia que tiene que ver con el crecimiento personal y que es propia de personas muy inteligentes. Y esto lo digo por todas las personas que tal vez no entienden o ven que la Biblia es algo que no funciona o es algo que es absurdo o que es tonto. Para nada. De hecho, la Biblia es un gran libro de emprendimiento. La Biblia es probablemente uno de los libros con más secretos que existen. Y además, todas las personas que viven en una sociedad occidental, cuando entienden la espiritualidad, es muy importante entender la espiritualidad desde un punto de vista occidental. ¿Y con qué me refiero a eso? Muchas veces leemos libros sobre budismo, lees libros sobre la espiritualidad oriental y está muy bien, es muy bonita, pero el problema que tiene es que la espiritualidad oriental no está en base a los fundamentos de la sociedad occidental. En el mundo oriental es completamente normal dedicarse a la vida contemplativa, es decir, tú te puedes sentar en medio de la calle a meditar y nadie te va a decir nada, los coches van a pasar por el lado y no te van a decir nada en plena India o en China. En cambio, en la sociedad occidental, el mundo funciona diferente. Y todo esto te lo digo porque tienes que entender que la manera más propia, nosotros como civilización occidental, de entender la espiritualidad es entendiendo la Biblia y entendiendo, por ejemplo, los secretos de la Cábala. ¿Y qué te explica la Cábala? ¿Y por qué estoy hablando hoy de Salmos? ¿Y por qué quiero hablarte de esto y decirte que es una de las herramientas más poderosas que existen de ley de atracción? Pues mira, muy sencillo. Es que cuando tú empiezas a entender el significado oculto de la Biblia, el significado prohibido que solo sabían unos pocos, ¿sabías que la Biblia fue prohibida traducirla del latín al español o a cualquier otro idioma durante mucho tiempo? ¿Por qué? Porque guarda secretos que querían guardar, que una cierta élite quería quedárselos para sí. Por eso mismo, la Cábala, cuya primera palabra o primera designación que se le daba era Jochma Nistará, que significa conocimiento oculto, básicamente la Cábala lo que indica es un conocimiento oculto que solo un grupo muy selecto de personas, una élite, ha tenido acceso al verdadero significado de las escrituras bíblicas. Y cuando tú descifras ese significado de las escrituras bíblicas, imagínate si es poderoso que se han creado sociedades secretas, pues como los masones, los Illuminati, los Rosacruces, todo este tipo de sociedades secretas se basan y tienen los principios cabalistas, es decir, hablan acerca de secretos cabalísticos, de principios espirituales y místicos que tienen que ver con la Biblia, con el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento. Y todo esto te lo digo para que tú lo puedas aplicar en tu vida y que tú utilices este poder transformador que tiene la Biblia y que tal vez no nos habían explicado hasta el día de hoy. Jesús mismo era una persona que era un iniciado en los secretos místicos. Jesús fue educado, dicen algunas personas, que fue a estudiar a la India, que estuvo en Cachemira durante los años perdidos. Hay varios libros que hablan acerca de los años perdidos de Jesús. Y más allá de eso, hay otra etapa, hay otra parte de personas, de estudiosos, que hablan acerca de que estuvo casado con María Magdalena y que María Magdalena era una iniciada en los secretos egipcios, en la tradición egipcia.
Y independientemente de todo ello, lo que sabemos con bastante certeza acerca del Maestro Jesús es que era un maestro esenio. ¿Y quiénes eran los esenios? Los esenios eran una rama del judaísmo, una rama bastante radical, en la cual básicamente se dedicaban a la vida contemplativa, se dedicaban a meditar, eran vegetarianos y, por ejemplo, una de las cosas que hacían eran los bautizos en agua. Entonces, realmente, toda la tradición de Jesús tiene que ver con la tradición esenia, que es un tipo de judaísmo que tiene que ver sobre todo con volver a las enseñanzas de la raíz y volver a las enseñanzas bíblicas y cabalísticas. Hay muchos conocimientos muy importantes acerca de la cábala que tienes que aprender, y si quieres aprender cómo existe o cómo funciona verdaderamente la Biblia, tienes que aprender estos secretos bíblicos. Uno de estos primeros secretos que vas a entender y que vas a aprender es que existen 4 mundos, existen 4 mundos diferentes y cada uno de ellos es completamente diferente al anterior. El primero de ellos es el mundo físico, el mundo material, es decir, el mundo en el que nos movemos todos. Los animales viven en este mundo físico, pero también existe un mundo superior que es el mundo emocional. Por eso, imagínate que cuando tienes, por ejemplo, un desengaño amoroso, se te quita el hambre. O cuando tienes una mala noticia, se te quita el hambre. ¿Qué quiere decir? El mundo emocional es superior, domina al mundo físico. Pero por encima del mundo emocional hay el mundo mental, el mundo en el que viven los universitarios, en el que viven los maestros, las personas muy inteligentes, los eruditos, viven en un mundo mental, básicamente en un mundo racional. Pero existe un mundo superior a ese, y ese es el mundo de Atzilut, el mundo de la emanación, el mundo donde todo sale y donde literalmente si tú eres capaz de impregnar o atacar o mandar en este mundo de arriba, las cosas suceden en el mundo de abajo. Ese es el principio, uno de los principios fundamentales de la cábala, y entenderlo y saberlo aplicar, eso te hace tremendamente poderoso. Ese es el verdadero significado de la ley de atracción. Esto, por ejemplo, lo explico en mi libro del Código de la Abundancia, que es un gran bestseller y que básicamente hablo y explico de estos principios cabalistas, de cómo aplicar la cábala en la ley de atracción y cómo entender que literalmente todo lo que hemos entendido como ley de atracción, hoy en día lo vamos a entender como cábala, precisamente una sabiduría que tiene un origen bíblico y que podemos aplicar en nuestro día a día, que es lo más importante. Así que hoy lo que me gustaría hablarte es acerca de estos 5 salmos secretos, 5 salmos poderosos que debes aplicar en tu vida cuanto antes y debes repetir cada noche antes de irte a dormir y cada mañana cuando te despiertes para tener un día increíble. Te voy a dar 5 consejos para que estos salmos sean más efectivos. El primero de ellos es que deberías vestirte de blanco. Antiguamente en la tradición bíblica debías vestirte de blanco para hacer ciertos rituales o ciertos trabajos espirituales. El segundo, según también las tradiciones bíblicas y las tradiciones esenias, es que deberías ser vegetariano. Es decir, o por lo menos cuando vas a hacer un ritual o quieres hacer un trabajo importante espiritual, no comer o bien comer verduras. El tercero es que deberías tener abstinencia sexual, por lo menos a la hora de hacer ese ritual o por lo menos al prepararte para cierto tipo de trabajos espirituales. El cuarto es que deberías intentar meditar a diario para potenciar esos poderes y para ponerte en una más elevada vibración. Y el número 5, tal vez el más importante, es que empieces a leer sobre la Biblia, es que empieces a practicar y que empieces a meterte en este mundo para impregnarte en esta vibración. Recuerda que el ser humano es la vibración que él decide tener. Entonces, si tú decides tener una vibración elevada, si tú decides leer estos salmos, si tú decides que estos salmos van a ser poderosos para ti, efectivamente lo van a ser. Porque el cuerpo humano, el cerebro humano tiene un sistema que se llama el sistema reticular del cerebro. Y lo que hace este sistema es básicamente otorgar, plantear objetivos que conseguir. Y básicamente, como dijo Henry Ford, tanto si crees que es verdad como si crees que es mentira, el universo siempre se encargará de darte la razón. Así que, aplicando estos principios, y también debería aplicar otro que se explica mucho en la cábala, que es que antes de hacer algún ritual mágico, te laves las manos o te mojes, preferiblemente en agua del mar o en agua del río. Antes de hacer todo esto, teniendo en cuenta estos principios, que también tienen que ver con un respeto hacia lo que vas a hacer, quiero hablarte de estos 5 salmos bíblicos poderosos. El primero de ellos es el Salmo 23. Básicamente es el que dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Es un salmo súper poderoso que te va a ayudar muchísimo y tiene que ver sobre todo con protección divina, protección en tu día a día, con básicamente abundancia. Salmo que contiene y te da abundancia.
El siguiente es el Salmo 91. El Salmo 91 es un salmo de protección. Es un salmo de protección contra las envidias, contra el mal de ojo, y te puede servir si alguien cercano a ti o alguna persona tiene algún problema y pues ves que le tienen envidia o que le hablan mal de él. Dile que recite o recita tú mismo el Salmo 91 pensando en esa persona. El Salmo 59 también es bastante parecido porque sirve contra los enemigos, sirve contra los oponentes. En la Cábala, el oponente no es algo negativo, no es algo de lo que necesariamente haya que huir. Realmente el negativo o el oponente es una persona que está puesta por Dios allí, porque recuerda que todo lo que existe al final es una creación de Dios o del universo. El oponente está puesto allí para ponerte a prueba, para hacerte más poderoso, para, como en un entrenador de gimnasio, hacerte provocar o hacerte tener más músculo. Entonces, literalmente, repetir este salmo te va a hacer más fuerte, porque te va a enfrentar o te va a decir cómo puedes ganar en esta batalla, que no es una batalla porque al final el objetivo es que tanto tú como tu oponente tengáis amor y consigáis haceros más fuertes. Así que utiliza este salmo para fortalecerte. El siguiente es el Salmo 27 y este es un salmo dedicado a la curación. Este se utiliza para personas que están enfermas, personas que básicamente tienen alguna enfermedad o hay algo que no va bien en su vida. Este salmo es un salmo reparador por excelencia. Repítelo pensando en las personas que quieres. Recuerda, si te vistes de blanco, si comes vegetales, si haces abstinencia, todas estas cosas van a potenciar muchísimo este efecto. Sobre todo también el bañarse en el mar, porque eso va a hacer que ionices y que tengas iones negativos y positivos más poderosos. Y por último, el más importante es el Salmo 31. El Salmo 31 es un salmo que se utiliza para fortalecerte, para fortalecer tu alma y hacerla más fuerte para todo lo que quieres conseguir. Es el salmo por excelencia de la ley de atracción. Si aplicas este salmo y piensas en lo que quieres, vas a obtener energía fortalecida para conseguir ese objetivo. Es decir, este salmo potencia lo que ya eres. Si tienes miedo, va a potenciar más tu miedo, pero si sientes amor, por eso es bueno sintonizarse antes, hacer algunas oraciones, sintonizarse con una buena energía, puedes utilizar una buena melodía que te ponga en esa energía. Y una vez allí, recita este salmo y te aseguro que los resultados van a alucinarte. Apúntate estos salmos, guárdatelos y repítelos cada día y ya me comentarás, quiero que me digas en comentarios tus resultados y sobre todo escribe amén para decretarlo, para hacer que estos salmos sean más efectivos. Recuerda que todo el universo nace de tu imaginación, de tu conciencia y que si consigues aplicar a tu conciencia estos principios secretos, vas a potenciarte y vas a conseguir materializar desde el mundo de arriba, desde el mundo de la imaginación, al mundo de las cosas, al mundo de la materia. Y eso es posible, eso es lo que son los milagros, eso es lo que han hecho las personas más poderosas, más espirituales del mundo y que tú también vas a poder hacer gracias a aplicar esta tecnología espiritual que viene de la Biblia. Espero que te haya gustado. Si quieres saber mucho más, suscríbete a mi canal, dale me gusta, coméntalo, compártelo con las personas que quieres y sígueme viendo porque voy a estar compartiendo contigo todos los días salmos poderosos, vídeos, técnicas de ley de atracción y mucho más contenido para que puedas aplicar a tu vida y básicamente para que mejores y tengas mejores resultados y una vida llena de prosperidad y abundancia. Te deseo lo mejor, te mando un gran abrazo y te veo en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao.